Hola, ¿cómo estás? Antes que nada quiero darte la bienvenida a un nuevo video del Atlético de Escritura. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre la construcción del narrador. Para empezar a abordar la cuestión del narrador, me gustaría en principio situar una cuestión que quizás te resulte un poco obvia, pero que de algún modo funciona como punto de partida para poder entender qué significa cuando decimos que el narrador es una voz que se construye como una operación de la escritura. Cuando pensamos en el narrador, en esa voz que se despliega a lo largo de todo un texto narrativo contando la historia, es importante que podamos separar la idea del narrador de la idea del autor o de la autora. Cuando pensamos en autora, autor, pensamos en la persona física y que en definitiva es la responsable de todas las operaciones de escritura que están puestas en juego y de todas las decisiones que están desplegadas a lo largo de un texto narrativo. Pero cuando pensamos en la figura del narrador, ya empezamos a hablar de una figura que es textual, de un efecto estético que se construye con el desarrollo de la escritura y que constituye la voz que narra, quien habla, quien funda el relato para desplegar la historia. Y esa voz puede coincidir en algunos rasgos con la figura o la persona autoral. Por ejemplo, puede ser una primera persona femenina, la voz que narra, y eso coincidir con la autora, con la persona física, con el nombre que firma ese libro, ese relato, ese cuento, lo que sea. Pero esto nos tiene que permitir pensar también otras operaciones que incluso aun cuando hay coincidencia, por ejemplo, en que es una primera persona femenina y que eso coincide con la autora, aún así hay puestas operaciones en juego que diferencian a la figura del narrador de la figura del autor o de la autora. Cuando pensamos en narrador, pensamos entonces en la voz que se despliega contando la historia y que esa voz implica un montón de toma de decisiones respecto de las primeras operaciones constructivas, respecto de quién habla, quién cuenta la historia, desde dónde. Hablamos de la persona gramatical y del tiempo verbal. ¿Se cuenta en primera? ¿Se cuenta en tercera? ¿Se cuenta en presente? ¿Se cuenta en pasado? Todas estas son opciones, son posibilidades en la articulación de un relato. Entonces es muy importante empezar a tener en cuenta estas primeras herramientas y estas posibilidades constructivas para pensar qué voz me sirve mejor para desplegar la historia. ¿Por qué me sirve la primera? ¿Por qué me sirve la tercera? ¿Qué efecto estético produce un relato que es contado en tiempo presente? ¿Qué efecto produce un relato que es contado en tiempo pasado? De todo esto vamos a seguir hablando para tratar de pensar para qué me sirve cada cosa y en principio, ¿qué es cada cosa? Cuando hablamos de narrador en primera persona, pensamos en la persona gramatical, en el yo. Y podemos pensar que tenemos dos opciones o dos posibilidades dentro de la construcción de esa primera persona. Lo que llamamos el yo protagonista o el yo testigo. Cuando pensamos en un yo protagonista, pensamos en que hay una coincidencia entre autor, entre personaje y narrador. ¿Qué significa que hay coincidencia entre personaje y narrador? Significa que el narrador es intradiegético, que participa como sujeto de la acción en la historia, cuenta su propia historia. Por eso se llama yo protagonista, porque es algo que va a desplegar como historia en primera persona y que la historia lo implica como personaje, como sujeto de la acción. En el caso del yo testigo, podemos pensar que es una voz, un punto de vista, una mirada que está por fuera como un observador de esa historia y que desde ese yo testigo, desde esa posición, despliega algo narrativamente porque lo vio,
podríamos decir, para decirlo de una forma rápida. El yo testigo es una voz que está presente en la escena del relato de alguna manera y que eso le hace posible desplegar como testigo, como una voz que estuvo cercana de alguna forma a esos hechos y probablemente por ahí en el desarrollo del relato se revele qué grado de participación o qué tenía que ver su presencia en ese lugar o en esa circunstancia donde los hechos ficcionales suceden y que ese yo testigo tenga algún tipo de relevancia. En el caso de la tercera persona, a diferencia de la primera, pensamos ya una voz que habla o que se refiere a algo que está afuera de sí mismo. Es un narrador que no participa de la acción, sino que la narra. Esa tercera persona remite a que los personajes, los ellos, esa es la idea de la tercera, son los personajes que están afuera de esa voz que se despliega. Alguien observa, como una cámara, observa escenas y las despliega como relato. En el caso del narrador en tercera, hay una palabra que es quizás la que más nos resuena del ámbito de lo aprendido escolarmente respecto de los narradores, el narrador omnisciente. La primera pregunta que nos podemos hacer en relación a ese narrador en tercera es ¿cuánto sabe? ¿Desde dónde mira? ¿Desde dónde observa? ¿Cuál es su punto de vista? El lugar desde el cual, como si estuviera desplegando una mira, un francotirador, ¿no? Es decir, ¿dónde está la posición en el tiempo-espacio ubicada respecto de la historia para tener acceso y desplegarla? El narrador omnisciente podríamos decir que es el narrador que sabe todo de todos los personajes. Narrador que tiene la capacidad de estar como si fuera una especie de 360 a lo largo de toda la historia. En el caso de narradores en tercera restringidos, podemos pensar que son ese tipo de narradores que, contando desde afuera, tienen como una identificación o una focalización de la mirada a través de alguno de los personajes. Entonces accedemos a la historia como en una mediación, porque no es una primera persona, no está contado de ese personaje, pero es como si la cámara quedara adherida al cuerpo de uno de esos personajes y entonces el punto de vista restringido genera justamente ese campo de restricciones. Se ve para narrar en la medida de esa posición restringida. Esto que yo estoy diciendo digamos que no agota las posibilidades de construir un narrador, pero podemos pensar que si ya identificamos esas 4 posiciones, podemos empezar a entender que la voz que narra es una construcción, es una fabricación y es una decisión, tal vez la primera de la escritura, una elección que tomamos en función de cuáles son las posibilidades que nos abre el uso de una u otra opción. Quería, para cerrar un poco esta idea, leer un texto o el principio de un texto de un narrador en tercera para que puedan observar estas operaciones versus un narrador en primera. Este libro que tengo acá es Poeta Chileno, que es un libro que salió en 2020, a mediados o fines del 2020. Voy a leer el principio. No digo cuál es el narrador con el que trabaja. Es un libro de Alejandro Zambra, el último. Así, durante la escucha pueden empezar a identificar estas operaciones. Cómo arma la voz el modo de entrar en el relato. Era el tiempo de las madres aprensivas, de los padres taciturnos y de los corpulentos hermanos mayores. Pero también era el tiempo de las frazadas, de las mantas y de los ponchos. Así que a nadie le extrañaba que cada tarde Carla y Gonzalo pasaran 2 o 3 horas en el sofá cubiertos por un soberbio poncho rojo de lana chilota que en el gélido invierno de 1991 parecía un producto de primera necesidad. La estrategia del poncho permitía que, a pesar de los obstáculos, Carla y Gonzalo hicieran prácticamente de todo, salvo la famosa, sagrada, temida y ansiada penetración.
La estrategia de la madre de Carla, en tanto, consistía en simular la ausencia de una estrategia. A lo sumo, de vez en cuando le preguntaba, para minarles la confianza, con casi imperceptible socarronería, si acaso no tenían calor, y ellos replicaban al unísono, en el tono titubeante de unos pésimos estudiantes de teatro, que no, que hacía caleta de frío. La madre de Carla desaparecía por el pasillo y se concentraba en la teleserie que miraba en su pieza sin volumen. Le bastaba el volumen de la tele del living porque Carla y Gonzalo también veían la teleserie, que no les interesaba demasiado, pero las reglas del juego estipulaban que debían prestarle atención, aunque solo fuera para responder con naturalidad a los comentarios de la madre, que a intervalos inciertos, no necesariamente frecuentes, reaparecía en el living para arreglar el florero o doblar las servilletas o realizar cualquier otra actividad de discutible urgencia, y a veces miraba con soslayo hacia el sofá, no tanto para verlos, como para que ellos sintieran que podía verlos, y dejaba caer frases como «ella solita se lo buscó» o «ese tipo es medio caído del catre», y entonces Carla y Gonzalo, siempre al unísono y cagados de miedo, casi enteramente en pelotas, contestaban sí o claro o «se nota que está enamorada». Y después sigue con más despliegue de la escena. Es un libro extraordinario, poeta chileno, se los recomiendo, pero me parece que está bueno para observar qué posibilidades tiene de generar esa voz en tercera persona, una mirada que integra a todos los personajes y que a su vez tiene una posición propia, un poco asimilada con la de los personajes en cuestión, porque observa y puede como desmantelar la lógica de la acción de cada uno, como una especie de mirada exterior que no se limita a describir o narrar los sucesos, sino que su mirada, su voz, y acá es importante la elección de la tercera en este caso, aporta una dimensión que tiene que ver con una selección de repertorios léxicos, con una serie de opiniones que le dan el color a la interpretación de los hechos, ¿sí? Desde ese punto de vista particular que crea la voz que narra. Entonces, es interesante para ver, me parece, ese mecanismo, lo que la voz hace con la historia en la medida en que tiene una presencia donde empezamos a ver su capacidad irónica, su capacidad de intelección de los sucesos y cómo va desplegando, interpretando las acciones que se despliegan en esa escena arquetípica de la adolescencia y que desde un punto de vista también nos es como muy reconocible, ¿no? Ese imaginario que está contenido en esa primera escena y que funciona contando el inicio del vínculo entre los personajes que después devienen los personajes protagonistas de la historia. Poeta chileno es un texto que a mí me encantó en general, la recomiendo como en general la novela, pero que tiene una operación que para mí resulta muy interesante para ver, que es un mecanismo como de doble fuerza protagonista. Es un narrador que de algún modo construye un punto de vista en el que va siguiendo dentro de esa pareja más fuertemente el devenir de uno de los personajes. Ese personaje es Gonzalo. Y en un momento de la historia es como que el narrador toma la decisión de no seguir el derrotero de ese personaje y se queda siguiendo y deviene un segundo protagonista con el que crea un punto de vista, digamos, restringido, con el personaje con el que se queda, hace como esa torsión en el desarrollo de la novela de pasar de un lugar a otro manteniendo la tercera persona. Y eso me parece que es una operación súper interesante que hace también, no sé si se llega a ver, que es un libro bastante largo. Es una operación muy interesante porque le confiere como un dinamismo y unas vueltas a la historia que posibilitan también estéticamente que se sostenga mucho desde las operaciones del narrador, como ese ingenio, esa ingeniería puesta en juego en el modo de narrar, que se sostenga toda esa extensión. Para trabajar sobre la primera persona, quería compartir con ustedes el principio de esta novela, también espectacular, que se llama Desierto Sonoro, que es de una escritora mexicana que se llama Valeria Luiselli.
Hay algo muy interesante en la composición de esta primera persona que va generando como unas pequeñas entradas, como unos parágrafos que van como puntuando el modo de narrar. Y cada paragrafito va teniendo como son unas instantáneas o unos párrafos que van teniendo como unos subtítulos que van desplegando el capítulo de la novela de una forma bastante propia y bastante interesante. Desierto sonoro empieza así. Partida. Bocas abiertas al sol duermen. Niño y niña, frentes perladas de sudor, cachetes colorados, hilos de baba seca. Ocupan toda la parte de atrás del coche, extendidos, despatarrados, rotundos, plenos. Desde el asiento del copiloto me volteo para mirarlos cada tanto y luego sigo estudiando el mapa. Avanzamos rumbo a la periferia de la ciudad con la lava lenta del tráfico, que se mueve por el puente George Washington para disolverse más adelante en la autopista. Un avión sobrevuela y deja una cicatriz blanca en el paladar azul del mediodía. Mi marido al volante se ajusta el sombrero y se seca la frente con el dorso de la mano. Léxico familiar. No sé qué les diremos a los dos niños en el futuro, mi marido y yo. No estoy segura de qué partes de nuestra historia decidirá cada uno por su lado, editar o suprimir, ni qué secciones reordenaremos e insertaremos de nuevo para crear la mezcla definitiva. Y eso que suprimir, reordenar y editar mezclas finales es quizás la descripción más precisa de nuestro oficio. Pero los niños harán preguntas porque preguntar es lo que los niños hacen y no nos quedará más remedio que contarles algo con un inicio, un desarrollo y un final. Tendremos que dar respuestas, ofrecerles una narrativa. El niño cumplió 10 años ayer, justo un día antes de irnos de la ciudad. Fuimos espléndidos con los regalos. Nos había dicho sin titubeos, no quiero juguetes. La niña tiene 5 años y desde hace unas semanas ha estado preguntando una y otra vez, ¿y yo cuándo cumplo 6? Ninguna respuesta la deja satisfecha, así que en general le contestamos con ambigüedades. Pronto, en unos meses, en menos de lo que canta un gallo. La niña es hija mía y el niño es de mi marido. Soy madre biológica de una, madrastra del otro y madre de facto de los dos. Aparece acá y es interesante empezar a ver también cómo naturalmente la primera persona también es un punto de vista, un modo de entrar a la historia y de desplegarla desde su propia subjetividad. Primera persona, tercera persona son los modos, podríamos decir, más habituales de construir una historia, y lo que nos permite entender el uso de una u otra es esta idea de desde dónde mira la historia y qué efecto crea estético que un narrador cuente en primera desde adentro, cómo funciona acá la historia contada a partir del relato de la madre, y cómo funciona en Poeta Chileno esa voz exterior a la historia que le permite ir elaborando un punto de vista propio y un modo de ir mirando y ciertas transformaciones que permite la tercera persona, por ejemplo, abandonar un personaje y quedarse con otro. Es muy importante desnaturalizar cómo nace a veces una escritura, para detenernos un poco cuando bocetamos un texto, a preguntarnos si es la mejor elección del narrador que podemos hacer, como nació por ahí intuitiva o espontáneamente. A veces esa es la operación más importante, ¿no? Como esa intuición, seguir el pulso de esa escritura, pero a veces también nos sirve pensar en variar la construcción para probar si quizás la primera persona, una voz que esté metida desde adentro de la historia, pueda generar algo que quizás no estoy logrando de la otra manera, o viceversa, separar esa relación entre personaje y narrador también puede ser una opción que me permita entrarle de otro modo al relato. Como siempre digo, hay que estar como en ese campo de prueba que es la escritura. Observando lo que la intuición produce como impulso en el nacimiento, en la construcción de una voz, y por otro lado, observando las variaciones que puedo hacer jugar para seguir maniobrando y descubriendo con la historia que quiero contar cuál es esa voz narradora, cuál es esa presencia
de voz que va a estar en el texto que me va a permitir jugar mejor con todos los elementos. Así como pensamos la operación en la construcción del narrador, de la persona gramatical, del uso de la primera o de la tercera, también podemos pensar la relación temporal con la construcción de la historia. Todo relato podemos decir que se funda en relación a lo ya acontecido, como si el tiempo natural de un relato sería el pasado. Algo ya sucedió y de algún modo se puede narrar justamente porque hubo un acontecimiento anterior que permite ser ordenado y reorganizado a través del discurso. Pero podemos pensar también que como herramienta en la construcción tenemos el efecto estético del presente, del uso del tiempo presente. Un modo de narrar, a diferencia del tiempo pasado, que es el tiempo en el que están contadas las otras dos historias que estaban en primera y en tercera que leímos antes, en el tiempo presente podemos decir que hay una especie de sincronización del despliegue de la historia con el momento de la lectura. Hay un efecto estético que de algún modo homologa el tipo de relato del cine al relato literario, en el sentido de que hay un acontecer que está desplegándose sincrónicamente al momento en que lo leo. Y eso implica una serie de operaciones posibles en la escritura que crean otras condiciones diferentes, ni mejores ni peores. Siempre es importante pensar para qué me sirve narrar en presente o narrar en pasado, pero empezar a entender que son posibilidades y que cuando decimos posibilidades es probar a ver qué funciona mejor cuando estoy escribiendo. Que quizás un relato no está funcionando porque digo, ay, el presente me inhabilita otros niveles de pasados o me coarta ciertas formas de desarrollar la historia porque queda como muy implicado como en la simultaneidad del relato y de lo que está aconteciendo y que quizás el pasado, esta misma historia contada en pasado o por la pretensión, digamos, de evocación hacia atrás, me va a servir mejor el pasado, entonces por ahí algo nace en presente, lo empiezo a bocetar en presente, a trabajar en presente y puedo probar a ver qué pasa y cómo se me rearma la escritura narrándolo desde el tiempo pasado. O lo contrario, por supuesto, poder probar el efecto estético que produce estar como trabajando en un dispositivo que juegue el juego que propone el uso del tiempo presente. Para escuchar un poco cómo suena y qué operación estética produce el uso del presente, elegí para compartir con ustedes un texto que se llama En breve cárcel, que es la primera novela de Silvia Molloy, que está trabajada a partir de una narradora en tercera en tiempo presente. Comienza a escribir una historia que no la deja. Querría olvidarla, querría fijarla. Quiere fijar la historia para vengarse. Quiere vengar la historia para conjurarla tal como fue, para evocarla tal como la añora. El cuarto donde escribe es pequeño, oscuro. El exagerado cuidado de algunos detalles, la falta de otros, señala que ha sido previsto para otro uso del que pensaba darle, de hecho, para el que ocasionalmente le da. Cuarto y amores de paso. No hay bibliotecas, dijo. No hay mesa para escribir y la luz es mala. Suplió esas deficiencias y ahora libros y lámparas la rodean, apenas eficaces. Sabe con todo que la protegen, como defensas privadas, marcando un espacio que siempre llamó suyo, sin hacerse plenamente cargo de él. Como máscaras la ayudan, adentro para salir de ella misma, afuera para protegerse de los demás. Siente la necesidad de empujar, de irritar para poder ver. Escribe hoy lo que hizo, lo que no hizo, para verificar fragmentos de un todo que se le escapa. Cree recuperarlos. Con ello intenta o inventa una constelación suya. Ya sabe que son restos, añicos ante lo que se siente sorda, ciega y sin memoria. Sin embargo, se está diciendo que hubo una visión, una cara que ya no encuentra. Encerrada en este cuarto todo parece más fácil porque recompone. Querría escribir para saber qué hay más allá de estas cuatro paredes o para saber qué hay dentro de estas cuatro paredes que elige como recinto para escribir. Un texto que, aparte
narra de algún modo el encuentro con la escritura. Es una novela hermosa que genera este efecto tan singular, el uso del presente. Ursula Le Guin llama al uso del presente el gran foco a contraluz, ¿no? Pensando que lo que permite estéticamente pensar en un relato el uso del presente es como un gran chorro de luz que pone como una lupa sobre algunos elementos de la situación narrativa, dejando como en absoluta, que es lo que hace, ¿no? Como el foco a contraluz, en absoluta oscuridad o en absoluta penumbra, todo eso que no está bajo en este caso, ¿no? El uso del presente. Probarlo, no abusar de ninguno de los recursos, empezar a entender que construir el narrador es empezar a pensar cómo pongo en juego estos elementos y para qué me sirven respecto a ese efecto estético, ese despliegue que busco hacer en la construcción o en la escritura de la historia. Así como podemos pensar que en la construcción de una voz que narra, las primeras operaciones que se ponen en juego tienen que ver con la persona gramatical, con el tiempo, con el punto de vista, desde dónde narra, cuánto ve, obviamente cómo administra esa información, cuánto quiere contar, cuál es la fuerza que motiva a ese narrador a desplegar la historia, qué sabe, qué despliega, qué administra y dosifica, ¿no? Digo, todas esas operaciones que tienen que ver con la administración de la información, no nos vamos a meter con eso hoy, pero también es importante decir que esas son operaciones que están implicadas en la construcción de la voz que narra, la administración del relato, el elegir cómo se va a ir desplegando a lo largo de una textualidad y de una extensión determinada, toda la información que está implicada en el desarrollo de la historia. Pero también es importante pensar que la construcción del narrador es la construcción de una voz. Que esa voz remite nuevamente, vamos a pensar, a un cuerpo imaginario. ¿Desde dónde sale esa voz? Nos va a permitir pensar no solo el punto de vista, sino también cómo es la materialidad de la escritura. Así como pensamos que en la construcción del narrador se ponen en juego operaciones que fundan esa voz desde la idea de la persona gramatical o del tiempo desde el cual narra, vamos a pensar también que en la construcción del narrador está implicado el desarrollo de la voz. ¿Qué significa que el narrador está también implicado en la construcción de una voz? Significa que escribir es inventar esa voz que habla. Que todas las operaciones que ponemos en juego en la prosa, que tienen que ver con la música, con el ritmo, con la selección de palabras, remiten a la construcción de esa voz. ¿Cómo habla? ¿Quién habla? ¿Cómo es su ritmo? Es un ritmo pausado, acompasado, que se refleja en una sintaxis más ligada, de frases y oraciones subordinadas. Es un ritmo más entrecortado, que trabaja con una puntuación que genera como cierta velocidad a lo largo del relato. ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cuál es su registro? ¿Cómo habla ese narrador? ¿A qué dimensión de la oralidad remite? ¿Es un lenguaje más coloquial? ¿Habla con un lenguaje más elaborado, más literaturizado? En todos los textos que fuimos leyendo, estos elementos pueden observarse. Y también, si sacáramos o nos separáramos de los textos que leímos hoy, seguramente si después de ver este video van hacia sus bibliotecas y tratan de observar estas operaciones en los libros, en novelas o cuentos que hayan marcado realmente sus vidas, van a empezar a observar y empezar a entender las operaciones que están puestas en juego. Yo elegí estos textos que son textos que me gustan porque son textos con los que trabajamos en mis talleres, porque justamente me parecen que nos permiten o que dejan entrever con mucha nitidez y con mucha fuerza la singularidad de cada decisión constructiva, que son textos que me encantan como para recomendar como lecturas. Pero está bueno pensar también que nuestra propia biblioteca es la que nos ofrece lugares para ir a ver cómo se refleja todo esto en cada uno de esos libros que nos marcaron, que marcaron un tiempo en nuestra vida, que recordamos que era espectacular, que no me soltaba. La voz que narra es esa voz que de algún modo va a tomar
capturar al lector. Capturar quiere decir generar una musicalidad y un ritmo y una velocidad y un modo de hacerte entrar en el relato que te mantiene adentro del libro. Todas esas operaciones tienen que ver con la construcción de la voz. El mes que viene vamos a seguir trabajando con nuevas herramientas para que puedas seguir fortaleciendo tu relación con la escritura y entendiendo mejor las operaciones constructivas para avanzar en tu proyecto.